Mitos de la Salud continúa dialogando sobre la cervicalgia o dolor en la columna cervical. En el programa anterior, nuestra invitada explicó que la columna cervical no solo está compuesta por los huesos, sino también por estructuras blandas como ligamentos, músculos que envuelven la osamenta, así como arterias y nervios que al afectarse causan dolor cervical. Entre las causas de dolor en la columna cervical están las lesiones por traumatismo, las degenerativas o crónicas, las posturales o debidas a un problema de sobrecarga física. La especialista también nos dijo que las enfermedades de la tiroide, garganta, oído, los déficits visuales, incluso los trastornos digestivos de vesícula biliar y los daños hepáticos pueden ser causas de dolor en la columna cervical. La sintomatología es muy amplia, ya que puede dar desde dolor, rigidez al punto de no poder mover el cuello, hasta dolor de cabeza y en no pocas ocasiones, inervación del miembro superior, provocando sensaciones de hormigueo en el hombro, en el brazo, en el antebrazo y en la mano que llega hasta los dedos. Pero, ¿qué tratamientos se recomiendan cuando se padece de dolor en la columna cervical? ¿Qué tan importante es el tratamiento con vitaminas del complejo B como el Turavin? ¿En qué casos se requiere del collarín o la Minerva? ¿Qué sucede con los pacientes que no responden a los tratamientos con antiinflamatorios? Hoy Mitos de la Salud continúa dialogando sobre trastornos en la columna cervical, con Vivian García y una voz autorizada de la ortopedia y traumatología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación. Buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Adelantado el tema, continuamos abordando todo lo relacionado con cervicalgia o dolor en la cervical, y esa voz autorizada es nuevamente la de la doctora Carmen Rosa Chelala, especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología. Bienvenida, doctora, y gracias una vez más por estar con el equipo de Mitos de la Salud. Yo agradezco la invitación para hoy desentrañar el mito. Sí, señor, hoy sí vamos a desentrañar el mito que nos ha convocado en estas 2 últimas semanas. Doctora Chelala, aunque en la introducción hicimos un breve resumen de lo abordado la pasada semana, ¿hay algo más que usted quisiera añadir o resaltar? Bueno, quisiéramos resumir lo que dijimos la semana pasada en muy poquitas palabras, como es hacer énfasis en la sintomatología, que decimos cervicalgia, pero es muy amplio. Va desde un dolor en la columna cervical, rigidez de la musculatura, parestesia no, hormigueo en el miembro superior que puede llegar hasta los dedos. Todo esto también se puede irradiar a la parte anterior del cuello, al tórax, a la parte alta de la espalda, que también, y a las partes altas de la cabeza. Es decir, que se acompaña de toda una sintomatología y un dolor que abarca, de acuerdo a la causa que lo provoca, abarca otras regiones. Como se decía en el comienzo del programa, todas las causas, ¿sí? Las posturas, lo degenerativo, que esto va con la edad, las cargas emocionales, los traumatismos, los trastornos de la digestión y una serie de causas. Y también se nos había quedado hablar de la tan conocida fibromialgia, que también es uno de los lugares que da dolor, como es la columna cervical. Ahora, doctora, ¿cómo se diagnostica la cervicalgia o el dolor cervical? O sea, usted nos decía la pasada semana que estamos hablando de un síntoma y no de una enfermedad en sí. ¿Se requiere siempre de radiografías? Mira, cuando nos llega un paciente con dolor cervical, los primeros 15 días nosotros lo vamos a tratar por lo que nos refiere, por lo que nos da el examen físico, y vamos a ver su evolución. ¿Por qué? Porque en dependencia de la zona de la columna donde esté dando dolor, que estamos tratando la cervical, pero en dependencia de la causa, así va a ser el tratamiento. Por ejemplo, si estamos hablando de una hernia discal en un joven, esto lleva un seguimiento diferente a una hernia discal en un adulto mayor, porque en el adulto mayor yo tengo que dar más compás de espera al tratamiento conservador para poder hablar de que hay otras causas de esta hernia discal. Entonces, para diagnosticar, lo primero es una buena historia del paciente.
un buen examen físico, tratarlo primeramente con un tratamiento conservador y muy ligero, y ver la evolución. Claro. Y en dependencia de esa primera evolución, 15 días, un mes, entonces es que voy a proceder a hacer estudios para no agredir a esta persona con los estudios que indicamos para estas estructuras. Que de tratamientos luego vamos a conversar sobre todas las cosas. Yo recuerdo la pasada semana, y ya vamos a ir incorporando algunas de las llamadas, preguntas que recibimos a través del 2445-3447. Ese es el número telefónico que lo conecta con Mitos de la Salud. Y recuerdo que contactó una televidente que dice que sufrió de dolor en el hombro derecho y se le acalambran las manos y los dedos. Es un calambre, reitera la televidente, que le ha quedado para siempre. Dice que tomó amitriptilina, pero que no ha cesado el calambre. ¿Qué hacer y si esto tiene que ver con la cervical? Es un televidente, Ricardo Medina Salazar. A ver, está muy en boga, hay muchos colegas que usan la amitriptilina a bajas dosis, hay otros que usan carbamazepina, pero bueno, el tema no es usar amitriptilina o carbamazepina o qué medicamento voy a usar, sino ver quién lo indicó, porque a veces nos automedicamos. Como al vecino de al lado le fue bien con un cuartico de amitriptilina, yo voy a probar, es un cuartico, no debe hacerme nada. Entonces, eso es una actitud que el género humano la practica siempre. Debemos de tomar el medicamento y ver los resultados indicados por un médico en la consulta, con el tiempo requerido, con vigilancia de los efectos indeseables de este medicamento, con vigilancia del resultado que tenga, positivo o negativo, este medicamento, porque es el profesional el que va a poder decir, continúo con esto por más o menos tiempo, o cambio la terapéutica. No es que yo vaya probando con lo que le fue bien aquí resuelve, o allá, exacto. a ver con qué resuelve. ¿Y los síntomas que refiere pueden estar relacionados con la cervicalgia? Pueden estar relacionados con la cervicalgia. Incluso la cervicalgia puede resolver sola en alguna oportunidad, porque un mal dormir, una cervicalgia que fue por un esfuerzo, por una mirada que hice brusca, y a veces resuelven sola, pero yo no puedo automedicarme, que es el mensaje, ¿no? Sino ir al profesional a que éste me indique el relajante muscular que requiero o el analgésico que requiero. O la fisioterapia. O la fisioterapia, o la medicina tradicional asiática, que se considera que en este momento puede, porque a lo mejor a Vivian le hace muy bien la acupuntura, pero a lo mejor cuando a mí me ponen una aguja, yo caigo al piso redonda, desmayada, y ahí no puedo ver una aguja. Entonces yo no soy elegible para ponerme una aguja. Entonces eso, para que ocurra, tiene que ocurrir en una institución autorizada y con un profesional que esté autorizado a hacer estos tratamientos. Otra llamada, la de Mirta Fernández, no sé si usted recordará, dice que padece de dolores en los hombros y espalda y que por largo tiempo, realmente lleva meses así. Una amiga le recomendó hacerse un chequeo de partes blandas. ¿Qué opina la doctora sobre esto? A ver, dolor en los hombros. Cuando usted estudia. Hombros y espalda. Cuando usted estudia, el miembro superior lo tiene que estudiar desde la columna cervical. Un dolor en hombros y espalda requiere un tratamiento desde la columna cervical, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, no le voy a hacer una batería de exámenes y le voy a sacar 50 cc de sangre, no le voy a hacer una batería de estudios y le voy a hacer 200 radiografías. Tengo que hacer un examen físico que me oriente a ver qué voy a indicar y hacer una historia de este paciente en el que un interrogatorio me puede decir ese dolor de espalda y de hombros está relacionado con un medicamento que toma, que pueden también estar relacionados con algún medicamento. Y esto lo vamos a lidiar llegando a un consenso con el médico que está indicando esto o diciéndole al paciente, ese medicamento te resuelve y provoca este dolor y tienes que
tolerar esta situación porque te cura algo que es peor. Bueno, todas las descargas emocionales, las preocupaciones, las tensiones se reflejan en la cervical, en esta zona de nuestro cuerpo. ¿Eso será cierto? ¿Será falso? ¿Será un mito o una realidad que hoy sí vamos a desentrañar? Hacemos contacto ahora mismo con Giancarlos Covas, que se encuentra en exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Nuevamente volvemos sobre este tema relacionado con la columna cervical. Vamos a ver qué conocen las personas desde exteriores. ¿Cree usted que todas las descargas emocionales, preocupaciones, tensiones se reflejan en la columna cervical? Puede ser. Bueno, eso dice. Creo que sí. A mí me parece que sí. ¿Qué opina del uso de almohadas? ¿Cree que pueden ser pequeñas o deben ser eliminadas definitivamente? Yo la eliminé. Bueno, yo le voy a decir que yo padezco de la cervical y uso una almohada finitica y una pequeñita que me la pongo debajo del cuello. ¿Pero eso por gusto o sirve? Bueno, a mí me funciona. Sería bueno que se eliminara, pero si no puede, Me parece que deberían de ser eliminadas las almohadas. ¿Por qué? Bueno, porque el médico me lo ha dicho, ve que no debemos de usar almohadas. Las personas que tienen problemas en la cervical, ¿ve? ¿Piensa que sea recomendable el ejercicio físico cuando se está en crisis de la columna cervical? Claro. No, no es recomendable el ejercicio físico. sí, no es bueno que si tienes dolor en la columna estés haciendo ejercicio físico porque te puede traer problemas. Yo no lo hago, pero me parece que el ejercicio ayuda mucho. ¿Qué tratamientos conoce que puedan aliviar esos síntomas? No sé decirte. Gravinol y es lo que más o menos me ha variado. El dolor en la columna se debe a que entre cada vértebra hay como una esponjita así que se hace con el agua. Tú tomas agua y te hidratas, pero cuando estás deshidratado esa esponjita se va y hace que cada hueso empiece a chocar y eso es lo que te produce el verdadero dolor en la columna. Generalmente se usan las Minerva que se mandan, que es un tratamiento temporal, no permanente, y te mandan a un fisioterapeuta que te manda ejercicios que más bien y calores con magneto y todas esas y ultrasonidos que te ayudan a mejorar, a rehabilitarte tu cervical. Estas son las opiniones que hemos encontrado desde exteriores relacionado con el tema de la tarde. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlos, gracias. Interesante las opiniones que yo quisiera aprovechar para que usted también esclareciera en la medida que dialogamos. Bueno, vamos a seguir atendiendo llamadas pendientes de la semana pasada y ya otras que están entrando a través del 2445-3447. El pasado jueves nos llamó Ramona Grau, que pregunta ¿qué tratamientos deben emplearse para el dolor en la cervical? Se emplean tratamientos en ortopedia. Tenemos tratamientos preventivos, que eso lo podemos emplear en el tratamiento del dolor cervical, porque aquellas personas que hagan trabajos que requieran tensiones de estar sentados delante de una computadora, ya estas personas pueden hacer el tratamiento preventivo. Tenemos los tratamientos conservadores de tabletas, la fisioterapia y una serie de medicamentos que se indican. Tenemos los tratamientos rehabilitadores, que dentro de ellos están la medicina tradicional asiática, los tratamientos que se hacen en las salas de rehabilitación y los tratamientos quirúrgicos que ya son muy puntuales en los casos que haya una indicación. Aquí están los 4 principios de tratamiento, se cumplen para las lesiones de la cervical. Iván Rodríguez nos llamó la pasada semana y coincide con la misma llamada recibida hace unos segundos de Luis Enrique Meriño. En caso de crisis en la cervical, preguntan ambos, ¿es mejor poner fomento frío o caliente? A ver, nosotros usamos fomento frío siempre cuando hay un traumatismo, las primeras 72 horas y posteriormente fomentos tibios. Pero en el caso de una contractura cervical, casi siempre lo que se indica es el fomento tibio, que muchos pacientes nos precisan más caliente, con que sea tibio es suficiente. Tibio, nunca Tibio. frío, doctora. Se puede usar frío en caso de traumatismo. En el caso de traumatismo. Y luego tibio. Y en el caso de las contracturas,
en la cervical que ocurren y son la causa del dolor, ahí usamos fomentos Tibios. tibios para estas contracturas. Bien. La llamada de Fidelia desde la ciudad de Banes la pasada semana también coincide con otra que acabo de recibir, de Miguel Ríos Pereda. ¿Es cierto que la cervical no debe masajearse y por qué? También Fidelia preguntaba lo mismo, si se puede dar masaje en la zona de la cervical. A ver, cuando se va a hacer masaje en la cervical, no es ese masaje que viene alguien en la comunidad y no conoce nada y te dice, te voy a hacer un masaje cervical para que te alivies de las tensiones. El masaje, cuando hacemos masaje, el que lo practica pone todo su empeño de su cuerpo en esta persona. Toda su energía. Toda su energía. Y eso, bueno, pues tiene que ser un profesional que lo haga, porque a veces si vamos a hacer un masaje, lejos de ayudar, vamos a crear más problemas. El masaje hay que hacerlo hay que tener en cuenta la fibra muscular, hacia dónde se dirige, de dónde a dónde lo hago, cómo estoy yo para hacer un masaje en ese momento. Entonces la recomendación que hacemos es que para hacerse un masaje, y sobre todo en la cervicalgia, debe estar indicado con un profesional. Un facultativo. Y que en las fases agudas no es recomendable hacer masaje. Debemos de salir de las fases muy agudas para entonces hacer los masajes, o sea, esa fase de dolor con rigidez, con mareo y con todas estas tensiones que puede haber, mejorarlas para entonces hacer masaje. Es decir, doctora, que usted nos recomienda que nadie que no conozca ni domine las técnicas del masaje nos dé un masaje en la zona de la cervical. No debe practicarlo. No debemos permitir eso. A lo mejor alguien tiene muy buenos resultados por ahí y dice, oye, ella lo que está diciendo, pero lo que debe ser, como podemos orientarlo, es que debe ser un profesional que esté autorizado y que esté capacitado para hacer el masaje de la columna cervical. Doctora Chelala, ¿y en qué caso se requiere el uso del collarín o la Minerva? A ver, la Minerva tiene usos muy precisos y se usa más bien en aquellas fracturas cervicales, la usan más bien los neurocirujanos. Nosotros acá, en la parte nuestra, usamos el collarín como medida de alivio del dolor y darle seguridad al paciente. Las personas que tienen rigidez en la musculatura cervical y que tienen mareo se sienten un poco inestables para sus movimientos. Y el collarín le va a dar al paciente seguridad y le va a ayudar a aliviar el dolor. ¿Qué pasa con el collarín? Que al sentirse tan cómodo con él, que alivia el dolor y que le da estabilidad para caminar, o sea, le da seguridad para caminar, no se lo quiere quitar. Y entonces el collarín es para ponerlo, retirarlo y de alguna manera muy suave irlo quitando totalmente. Porque el collarín crea adicción por lo cómodo que se siente el paciente con esto. Entonces el collarín se usa para aliviar el dolor y para darle seguridad al paciente en la marcha. Es como todas las ortesis, es una ortesis más como todas las ortesis que nosotros usamos. ¿Y la Minerva, doctora? La Minerva casi nunca la usamos. La Minerva crea muchas limitaciones. El collarín da un poco más de libertad, pero la Minerva tiene muchas limitaciones e imposibilita mucho al paciente de los movimientos con la cabeza. Es cierto, antes se veía personas, o sea, más personas con Minerva, ahora no tanto. Sí, pero que se usa más con fracturas, con lesiones de otra índole, operados de columna cervical, no tanto con esta cervicalgia común que estamos viendo hoy, que se trata, si se trata con alguna ortesis, es con el collarín. Bueno, hablemos de las almohadas, que es un tema que también llamó muchísimo la atención la pasada semana. ¿Deben ser pequeñas o eliminarlas definitivamente? En el caso sobre todo de las personas que ya tienen un trastorno en la cervical. A ver, depende. No todas las personas dormimos de la misma manera. Hay quienes duermen en decúbito supino, que es el boca arriba, y hay quienes duermen en un decúbito lateral, que es de lado. El que duerme boca arriba no debe de usar almohadas si padece de la cervical,
porque al usar la almohada hace como una palanca en la columna cervical. ¿Qué debe de usar? Como todos hemos visto en las películas japonesas, le pone un rollo en la curvatura de la que hablamos la semana pasada, en la curvatura cervical, y busca que la columna cervical conserve su curva fisiológica. Y esto va a ayudar a que descanse de esa porción, a que se relaje. Pero si usted duerme de lado, entonces tiene que cubrir la distancia del hombro a la línea media de la cabeza. Entonces debe usar una almohada medianamente que le cubra esa distancia, porque si duermo de lado y dejo que mi columna cervical haga esto, también voy a crear dolor. Qué Entonces, interesante. las almohadas las voy a usar en dependencia de la postura en que yo vaya a descansar. Doctora Chelala, en el caso de crisis o de una cervicalgia, ¿se recomienda el ejercicio físico? El ejercicio físico está recomendado, pero una vez pasada la crisis. Una vez pasada la crisis. Yo puedo hacer ejercicio en el puesto de trabajo, de flexión y extensión de mi columna, de movimientos laterales de mi columna, pero si estoy en crisis, yo no debo hacer estos ejercicios. Pasada la crisis, yo debo de volver a hacer los ejercicios normales que hago para mantener la salud de mi columna cervical. La amiga Cari Martínez, una fiel televidente de nuestro programa Mitos de la Salud, la pasada semana también llamó porque quería que usted abordara brevemente los beneficios de las infiltraciones y que si estas se pueden emplear para los trastornos en la cervical. A ver, infiltraciones le decimos, se le dice por la población a la inyección del ozono, a los bloqueos, a las inyecciones de esteroides. En esta zona el ozono es muy bien recibido y no es que estén contraindicadas. Lo que las infiltraciones tienen que ser realizadas por un personal que esté capacitado para hacerla. No todos los médicos pueden hacer esto. Esto es el ortopédico, el neuro, los médicos tradicionales son los que hacen estos tratamientos. Doctora, vamos a hacer una pequeñita pausa en la conversación. Le voy a recordar a los televidentes que estamos en vivo y que tenemos habilitado el 2445-3447 para hablar después de esta pausa de algunos medicamentos como el Troabin. Buenas tardes. Sigo dialogando con la doctora Carmen Rosa Chelala. Hay otra pregunta que acabo de recibir acá en el SEC. Desea saber, la profe Cari, si la cervicobraquialgia agudiza las crisis de la cervical, qué hacer en caso de padecer esta enfermedad, que es su caso, padece de muchos calambres, dice ella. No la pregunta, la cervicobraquialgia es una crisis de la cervical. El dolor cervical es cervicobraquialgia cuando duele la cervical y se irradia el brazo. Es cervicalgia cuando duele la cervical. La cervicalgia, la cervicobraquialgia, el dolor cervical son los mismos términos. Bueno, el medicamento glucosamín previene los desgastes cervical. Le pregunta Mariana Sotolongo, ¿qué vitaminas deben tomarse? Yo creo que aquí corresponde el tema para esclarecer cuestiones relacionadas con el Troabin y las vitaminas del complejo B, cuántos beneficios tienen y si realmente previenen los trastornos de la cervical. A ver, vamos por partes. A ver. El sulfato de glucosamina es un medicamento que está dentro de los llamados regeneradores de cartílago, pero la FDA, que internacionalmente es la que establece los medicamentos que se van a expender al público, da el sulfato de glucosamina como un suplemento dietético. Nunca en lo que he revisado he visto que el sulfato de glucosamina se use para la cervical, en ningún momento.
y nunca he tenido tampoco la oportunidad de revisar el sulfato de glucosamina como cojo un medicamento de la terapéutica cubana y lo puedo revisar por dentro. Entonces, se ha recomendado en rodilla, en otras articulaciones, pero en cervical nunca lo hemos recomendado. Y del Troabin sí quiero decir algo. A ver, entre las causas de dolor cervical está la polineuropatía diabética, que puede ser causa de dolor cervical. En ese caso el Troabin sí está indicado. En el caso de que hay una radiculopatía, o sea, por el agujero de la columna cervical donde emerge el nervio, que ese nervio haya perdido sus propiedades y que esté inflamado y que esté dando sintomatología, en ese caso sí usamos el Troabin. Pero no podemos hacer del Troabin un hábito de usar Troabin porque tengo dolor cervical. Ahí sí hay que hacer la aclaración porque tiene sus indicaciones en caso de que el nervio esté afectado, en caso de que haya una hernia discal que está comprimiendo y está irritando ese nervio, o en caso de que sea una polineuropatía diabética. Pero no es que el Troabin es un medicamento de uso habitual en una cervical. Doctora, ¿y las cosas con la cervical o dolor cervical se complican cuando hay una hernia? A ver, cuando hay una hernia aparece todo este cuadro de dolor irradiado al miembro superior, hormigueo en el miembro, pero la hernia de disco también se le puede dar un compás de espera. No es que yo tengo una hernia de disco y ya, cirugía y se acabó el problema, porque a veces en el momento en que se lleva a cirugía la hernia de disco no es el mejor momento. Sí, entonces tenemos que darle un compás de espera y usar algunos medicamentos y después en conjunto con un equipo multidisciplinario decidir la cirugía de esta columna cervical. Oiga, nos queda apenas un minuto para terminar el programa, pero usted pudiera responder brevemente la llamada de Marien Pérez. Dice, ¿puede explicar qué es una espondilosis de la columna cervical y qué síntomas se relacionan a esto y una hernia discal en la C5, C6 y C7? A ver, las hernias discales de la columna cervical. Otro programa, Bueno, hablando de hernias discales, C5, C6, C6, C7 y C7, primera torácica, tienen una sintomatología diferente cada una. Y cuando nos referimos a espondilosis, nos referimos a la artrosis de la columna vertebral, en la que hay un cuadro degenerativo. Hernia discal y espondilosis con un cuadro degenerativo son dos cosas que van por caminos diferentes, se tratan diferentes. Bueno, doctora, ¿es cierto o falsa la creencia de que todas las tensiones, las preocupaciones y las emociones van a recaer a esta zona del cuerpo? A ver, todas las personas tienen su talón de Aquiles y las emociones, las tensiones, tenemos que tener en cuenta que la columna cervical está protegida por un aparato muscular y el aparato muscular de nuestro cuerpo es un aparato neuromuscular. Por lo tanto, cuando hay tensiones, sobrecarga de trabajo, sobrecarga de emociones y tensiones acumuladas, puede haber dolor en la columna cervical. Muchísimas gracias, doctora Chelala, por dedicarnos estos minutos, agradecidos de estos programas. Y a usted, por favor, le invito a que nos sintonice dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. Próximamente este espacio abordará el tema de la inteligencia emocional, que no es más que la capacidad para entender y expresar las emociones, cómo relacionarnos mejor desde las emociones con nuestro entorno, por qué hay personas que son incapaces de expresar sus emociones, cuánto puede afectar a la salud el manejo inadecuado de la inteligencia emocional. Acompáñenos la próxima semana para juntos desentrañar mitos de la salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón.